Karen Tayac Bertido fue víctima de violación por parte de su jefe, luego de que éste le ofreciera llevarla a su casa luego del trabajo. El caso, que fue analizado por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, se comunicó por primera vez el 29 de noviembre de 2007 y el 16 de julio de 2010 se aprobó el dictamen del comité, utilizando el párrafo 3 del artículo 7 del protocolo facultativo respecto de la comunicación número 18 de 2008. La autora de la denuncia afirma haber sido víctima de un caso de discriminación, según el artículo 1 de la Convención, en relación con la recomendación número 19 del CEDAW. Asimismo, denuncia que Filipinas, como Estado parte, violó sus derechos en virtud de los artículos 2, específicamente en los incisos C, D y F, y el artículo 5, especialmente en el inciso A. La autora, quien actualmente está desempleada, era la directora ejecutiva de la Cámara de Comercio e Industria de la ciudad de Davao, cuando fue violada por su jefe, quien ocupa el puesto de presidente de la Cámara, con 60 años de edad. La violación, que se produjo el 29 de marzo de 1996, ocurre cuando el acusado, después de dejar a su amigo, toca los senos de ella y por la sorpresa, ella pierde el equilibrio y siente que él tiene un arma en su bolsillo. La lleva a un motel, la arrastra hasta la habitación, ella corriendo se encierra en el baño buscando alguna otra salida y cuando ya no escucha ningún ruido afuera, sale y lo encuentra de espaldas, desnudo. Él al verla la empuja contra la cama y con el peso de su cuerpo le inmoviliza. Ella le ruega que la deje ir y él pues empieza el forcejeo y ahí ella pierde el conocimiento. Cuando se recupera, la estaba violando y ella intenta quitarlo pues hasta con las uñas y él intenta convencerla de que podía ayudarla a progresar en su carrera si se quedaba tranquila. Finalmente, después de forcejear y jalarlo del cabello, corre hacia el baño, se viste, corre al carro, pero este estaba cerrado y mientras pues esto ocurre, él la persigue y le dice que la va a llevar a su casa y que por favor se calmara. Dentro de las 24 horas de ser violada, la autora se sometió al examen médico y forense, donde se expidió un certificado médico mencionando la presunta violación. Luego, el 1 de abril, presentó la denuncia a la policía. Los fiscales que hicieron la investigación preliminar desestimaron la denuncia por no haber una causa probable. Karen Tayac presentó un recurso de apelación ante el secretario del Departamento de Justicia, quien revocó la desestimación y ordena que sea imputado por violación. Después, el acusado presenta una petición de reconsideración, la cual fue denegada. Luego, la autora presenta la denuncia frente al tribunal y se dicta una orden de detención, la cual, cabe destacar, no fue acatada hasta más de 80 días después, cuando el jefe de la Policía Nacional de Filipinas hace pública a través de la televisión la orden. La causa permaneció en primera instancia por 8 años, tiempo durante el cual el acusado cabe acotar que presentó apelaciones. Finalmente, la causa la manejó la magistrada Virginia Jofileña Europa. Durante el juicio, se confirmó por la doctora experta que atendió a la víctima durante 18 meses antes de su testimonio que ésta sufría un trastorno de estrés postraumático derivado de una violación, testificando que la autora no había inventado su denuncia y que la falta de lesiones físicas se debían a que la violación había sido perpetrada por una persona conocida y por lo tanto su mecanismo de defensa fue distanciarse. La magistrada, a pesar de las pruebas y los testimonios, absuelve al acusado, guiándose para ello por 3 principios derivados de la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Primero, que es fácil formular una acusación de violación, pero que es más difícil para el acusado desmentirla. Segundo, sabiendo que el delito de violación es un delito en el que intervienen 2 personas, el testimonio de la persona demandante debe examinarse con máxima cautela. Y tercero, que las pruebas deben sostenerse por sus propios méritos y no pueden hallar fuerza en la falta de pruebas de la defensa. Así, el tribunal cuestionó la credibilidad del testimonio de la autora, a pesar de supuestamente haber tomado en consideración la sentencia del Tribunal Supremo respectivo a que el hecho de que no haya intentado escapar no niega la existencia de una violación. Pero se llega a la conclusión de que esto no es aplicable, porque según ella tuvo muchas oportunidades para escapar. Además, se consideró que si realmente ella hubiese forcejeado e intentado escapar cuando recuperó el conocimiento,
el acusado no habría podido eyacular, sobre todo considerando su edad. Por tanto, no había certeza moral para ejecutar una condena. El caso que se da en contra del Estado de Filipinas ocurre porque la discriminación no se limita a los actos del gobierno o cometidos en su nombre, sino también que los estados pueden ser responsables de actos privados si no adoptan las medidas de prevención con la debida diligencia y castigan los actos de manera oportuna. Además, se consideraron acusaciones de la autora contra la magistrada, ya que considera que se utilizaron falsedades y prejuicios de género sobre la violación y sus víctimas con el fin de absolver al acusado. El comité tomó el artículo 2, inciso C, para considerar como implícito la reparación efectiva del Estado hacia un caso que permaneció 8 años en primera instancia y que por lo tanto no fue justo, rápido y oportuno, como habría de esperarse. Luego, a partir del inciso F del artículo 2 y el inciso C del artículo 5, se hace la observación de que el Estado tiene la obligación de adoptar las medidas adecuadas para modificar o abolir las leyes y normas vigentes, pero también revisar los usos y prácticas que constituyen la discriminación contra la mujer, ya que los estereotipos afectan el derecho de una mujer a un juicio imparcial y justo, evitando el uso de nociones preconcebidas con respecto a las víctimas de violación. Adicionalmente, el comité resuelve que bajo la doctrina de stare decisis, que significa mantenerse con las cosas decididas, los principios utilizados para evaluar los casos de violación contienen prejuicios y nociones estereotipadas de género, concluyendo que la autora ha sufrido daños y perjuicios morales y sociales por la excesiva duración del proceso y la revictimización a causa de estos estereotipos y perjuicios de género. También se pide el desarrollo de medidas concretas, como la examinación de la definición de violación en la legislación interna, la cual debe estar centrada en la falta de consentimiento, eliminando cualquier requisito que implique el uso de la fuerza o la violencia, las pruebas de penetración e intentar reducir el mínimo esas posibilidades de revictimización, considerando las situaciones coercitivas que pueden originarse dentro de las circunstancias. También se recomienda la formación adecuada de los funcionarios públicos, especialmente a los encargados de toda la cadena de los casos de violación, para garantizar la no victimización a las mujeres y que sus costumbres y valores personales no afecten la toma de decisión. Centrándose en el hecho de que no intentó escapar, se excluyen las circunstancias en las cuales ocurre la situación. Y además se toman como problema, por ejemplo, el hecho de que la víctima primero actúa con resistencia y después actúa con sumisión, lo cual para la magistrada es una contradicción. Y como que se aleja un poco de la idea de la magistrada de una víctima ideal, una víctima racional. Y así pues se refuerza este mito de que las mujeres cultas y que saben expresarse bien pues no pueden ser víctimas de violación. Adicionalmente, considerar que por ser un sexagenario no podría eyacular si estaban ejerciendo resistencia refuerza los estereotipos de la sexualidad femenina y masculina, apoyando la credibilidad en el agresor, aunado al valor que se le da al hecho de que se conocieran, como si las violaciones solo pudieran venir de desconocidos. Adicionalmente, se toma la recomendación número 19 del 29 de enero de 1992 en el párrafo 24b para disponer que la violación constituye una infracción al derecho de las mujeres a la seguridad personal y la integridad física. Este es un caso que a la luz del género tiene atravesados muchos elementos que pueden ser analizados en términos de poder, cuerpo, estereotipos, derechos humanos. Y es que el caso se construye sobre el pilar del género como elemento constitutivo de estas relaciones de poder, donde además existe, como lo plantea Rita Segato, el aniquilamiento de la voluntad de la víctima, cuya reducción es justamente significada por la pérdida del control sobre el comportamiento de su propio cuerpo y el agenciamiento de él mismo por parte del agresor. Es decir, que la víctima es expropiada de su propio cuerpo a modo de colonización. Así se constituye una visión claramente patriarcal sobre la situación,
asumiendo además una serie de estereotipos que a pesar de todas las pruebas desestiman la situación que vive Karen con su agresor. Incluso no se le otorga ningún valor al seguimiento ideal que tuvo la víctima de los pasos cuando existe un caso de violación. Por otro lado, dentro del análisis del cuerpo y su relación con estos dispositivos de poder y dominación, no se considera dentro del tratamiento del caso el orden simbólico que impone la relación de poder que existe entre la víctima y el agresor, en tanto dominación, control y subordinación por su género y también por su trabajo, dentro de la concepción de jefe y empleado. Así, la conquista del cuerpo se vuelve uno de esos escalafones, a alcanzar dentro de los niveles de dominación. Finalmente, a nivel de derechos humanos en general, dentro de la Declaración Universal, el artículo 7 dice que todos tienen derecho a igual protección contra la discriminación. Igualmente, el artículo 10 reza que toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial. Cabe destacar que Filipinas firmó la convención el 15 de julio de 1980 y la ratificó el 5 de agosto de 1981. Asimismo, firmó el protocolo facultativo el 21 de mayo de 2000 y lo ratificó el 12 de noviembre de 2003. Esto quiere decir que el caso ocurrió cuando ya habían firmado y ratificado la convención y seguía en primera instancia cuando se firmó y ratificó el protocolo facultativo. El caso fue tratado por el comité tomando en consideración la recomendación número 19, que a pesar de haber sido un gran hito para el momento de su expedición, es decir, 1992, no considera aspectos relativos a la interseccionalidad y la cuestión de género que atraviesa este tipo de violencias. La actualización, que es la recomendación número 35, hace especial hincapié en que la violencia afecta a las mujeres durante todo el ciclo de su vida y que se produce en todas las esferas, es decir, tanto la pública como la privada, incluyendo el Internet y el ciberespacio. Además, y pues en esto está estrechamente relacionado con el Convenio de Estambul, se ha decidido no volver a utilizar el término violencia contra la mujer, sino utilizar en cambio violencia con razón de género contra la mujer, ya que es una expresión que refuerza mucho más la noción de que este tipo de violencia es un problema social, más que un problema individual. El motivo de la violencia contra la mujer termina siendo la desigualdad entre hombres y mujeres y la discriminación de la mujer. Pues finalmente, por primera vez también, la violencia por razón de género contra la mujer se relaciona con los tratos crueles y la tortura, en particular, con respecto a los temas que tienen que ver con salud sexual y reproductiva.